Ya no es tu casa, Marisol. La vendí el martes. Y te agradezco que hayas firmado el poder. Lo dijo un hombre al que yo no conocía, parado en la puerta de mi propia sala, con un juego de llaves nuevas colgando del dedo y cara de estar haciéndome un favor al hablarme. Detrás de él había cajas que no eran mías, un sillón que no era mío, y en el suelo, contra la pared donde durante 6 años estuvo la cuna que armé con mi esposo una madrugada de lluvia, mi ropa metida en 3 bolsas negras de basura, amarradas con nudo doble, como si alguien hubiera tenido prisa por sacarme de mi vida. Yo tenía 5 días de haber parido. Traía a mi hija dormida contra el pecho, envuelta en la cobija amarilla que le tejió mi madre, y todavía caminaba despacio, con esa lentitud de las mujeres recién paridas que el cuerpo impone aunque una no quiera. En la mano derecha cargaba una bolsa del hospital con gasas, con el carnet de la bebé, con el alta que me dieron esa misma mañana. En la izquierda tenía las llaves de una casa que, según ese desconocido, ya no era mía. ¿Firmé qué poder?, pregunté, y me oí la voz tranquila, tan tranquila que hasta a mí me sorprendió. Él frunció el ceño, como si yo estuviera fingiendo. Sacó su celular, buscó, me mostró la pantalla a distancia, sin dejármela tocar. El poder que le diste a Renato para vender. Aquí está tu firma, notariado y todo. Mire, señora, yo compré limpio, con crédito del banco, no quiero problemas. Su esposo me dijo que usted estaba de acuerdo, que se iban a separar, que necesitaban el dinero rápido. Ya me entregó, ya pagué. Lo que tenga que arreglar, arréglelo con él. Renato, mi esposo, el padre de la niña que en ese momento respiraba contra mi clavícula, sin saber que su casa ya tenía otro dueño. No grité. Quiero que quede claro desde ahora, porque durante las semanas que siguieron, mucha gente me preguntó cómo no grité, cómo no me tiré al piso, cómo no le rompí algo en la cabeza a ese hombre. Y la verdad es que no grité, porque llevo 23 años entrando a cuartos donde una mujer está a punto de romperse, y aprendí que el que grita primero pierde el control de la habitación. Mi trabajo es sostener a las personas en el peor momento de su cuerpo. Aprendí a bajar la voz cuando todo lo demás sube. Así que respiré. Miré las 3 bolsas negras. Miré al desconocido. Y le dije lo único que en ese momento tenía sentido decir. ¿Usted tiene copia del poder? Una copia en papel, digo, para mis abogados. Le cambió la cara. No supo si yo estaba amenazando o pidiendo ayuda. Se guardó el teléfono. Yo no le voy a dar nada. Hable con la notaría. Y cerró la puerta de mi casa desde adentro. Escuché el cerrojo nuevo correr con ese sonido aceitado de lo recién instalado. Me quedé en el pasillo del pequeño fraccionamiento, en Pachuca, con el viento frío de octubre bajando de la sierra, con mi hija dormida y con 3 bolsas de basura que contenían toda la ropa de mi vida. Pero para entender por qué, en lugar de derrumbarme, saqué mi celular y marqué un número que me sabía de memoria. Hay que retroceder. No mucho, apenas 8 meses, porque todo lo que me salvó ya estaba puesto ahí antes, solo que yo todavía no sabía leerlo. Me llamo Marisol Cadena Loya. Tenía 47 años ese octubre. Nací en Real del Monte, ese pueblo minero de casas de lámina roja pegado a Pachuca, donde el aire huele a ocote y a neblina, donde mi padre bajó a la mina desde los 15 y mi madre vendió pastes en un puesto junto a la carretera durante 40 años. Crecí entre el olor del carbón y el vapor de la masa. Soy la mayor de 4, la única que estudió más allá de la secundaria. Soy partera profesional. Enfermera perinatal, dice mi cédula, pero yo prefiero la palabra vieja, partera. Estudié enfermería en el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y después me especialicé en atención del embarazo, parto y recién nacido. Tengo cédula, tengo registro, tengo 23 años recibiendo bebés. Empecé en el Hospital General, seguí en una clínica privada y los últimos años trabajé por mi cuenta, acompañando partos en casa y en un pequeño centro de nacimiento donde éramos 3 parteras y una doctora. He tenido en mis manos, calculo, más de 2000 recién nacidos.
Sé lo que se siente cuando un cuerpo diminuto pasa de estar azul a estar rosado. Sé el segundo exacto en que una madre deja de tener miedo. Ese es mi oficio. Yo vivo en ese segundo. A Renato lo conocí a los 38. Yo ya estaba resignada a no casarme, y no me pesaba. Él era 8 años menor, vendedor de casas en una inmobiliaria grande de Pachuca, con una labia que llenaba los cuartos y una sonrisa que sabía usar. Me buscó él, me cortejó él. Me decía que le gustaba que yo fuera una mujer con un oficio serio, que traía vida al mundo mientras él solo vendía paredes. Al principio esa frase me parecía humildad. Con los años, entendí que era resentimiento disfrazado de piropo. Nos casamos cuando yo tenía 40, por bienes mancomunados, sin pensarlo mucho, porque en ese entonces yo confiaba y firmar en la ceremonia civil me pareció un trámite de amor. Compramos una casa pequeña en un fraccionamiento nuevo al sur de Pachuca, de esas casas en serie de 2 recámaras con un patio del tamaño de una mesa. La compramos entre los dos. Yo puse el enganche completo con mis ahorros de 18 años de trabajo, y él dijo que se haría cargo de las mensualidades del crédito. La escritura salió a nombre de los dos, copropiedad, 50 y 50. Eso, aunque él lo olvidó, iba a importar mucho. Durante 6 años vivimos lo que yo creía que era un matrimonio normal. Yo trabajaba de noche muchas veces, porque los bebés nacen cuando quieren, y él se quejaba de que la casa estaba fría cuando llegaba, de que yo olía a hospital, de que su cena no estaba lista. Yo pensaba que eran roces, yo pensaba que el amor era eso, aguantar los roces. Lo que no vi, o no quise ver, fueron las grietas. La primera grieta fue el dinero. Yo depositaba una parte de lo que ganaba en una cuenta que abrimos juntos, para los gastos de la casa, y él manejaba esa cuenta porque decía que él era mejor con los números, que él sabía de finanzas por su trabajo. Yo, tonta de mí, le creí. Durante años deposité ahí. Nunca revisé el saldo. Confiaba. Cuando pienso en eso ahora, me arde la cara. La segunda grieta fue Fabiola, una compañera nueva de la inmobiliaria, más joven, que empezó a aparecer en las historias que él contaba en la cena. Fabiola cerró una venta buenísima. Fabiola y yo fuimos a ver un terreno hasta Tulancingo. Fabiola dice que deberíamos invertir. Yo notaba el brillo en su voz cada vez que decía ese nombre, pero me decía a mí misma que eran celos míos, que yo estaba grande, que no debía ser insegura. El nombre aparecía demasiado. Yo lo dejaba pasar. La tercera grieta fue el embarazo. A mis 46, después de años pensando que no llegaría, me embaracé. Yo, que había recibido 2000 bebés, iba a tener el mío. Lloré de alegría en el baño de la clínica cuando vi la prueba. Se lo dije a Renato esa noche con un pastel y un mameluco diminuto, y él se quedó callado. Sonrió tarde. Me abrazó como quien abraza por obligación. Dijo, «¡Qué bueno!», con una voz que no le creí. Esa noche lo escuché en el patio, hablando bajito por teléfono, riéndose de una manera que hacía tiempo no me dedicaba a mí. Debí haber entendido ahí, pero el embarazo me tenía en una nube. Una se protege así, a veces. El cuerpo elige no ver para no perder al bebé del susto. Los últimos 2 meses del embarazo, Renato cambió de golpe. Se volvió atento, demasiado atento. Me traía jugos, me sobaba los pies, me decía que descansara, que él se encargaba de todo. Y un día, en el sillón, con una carpeta y una pluma, me dijo que necesitaba que le firmara unos papeles del crédito de la casa para bajar la mensualidad, un refinanciamiento. Me puso la última hoja enfrente, con el renglón de la firma marcado con una crucecita. «No te aburro con todo el fajo, mi amor. Tú descansa, es puro trámite del banco». Yo tenía 8 meses de embarazo. Me dolía la espalda. Confiaba en él. Firmé la última hoja sin leer las de arriba. Ese fue mi error. Uno solo. Pero fue el que él necesitaba. Solo que no firmé lo que él creyó que firmé. Y esa diferencia, 8 meses después, lo iba a arruinar. Pero todavía falta para llegar ahí. La bebé nació el 1 de octubre,
en el centro de nacimiento donde yo misma había trabajado, atendida por mis propias compañeras, las mujeres que durante años recibieron bebés a mi lado. Fue un parto largo, 13 horas. Le puse Emilia por mi abuela, la que me enseñó a hacer pastes y a no bajar la cabeza. Renato llegó al final, cuando ya todo había pasado, oliendo a loción, con un ramo de la gasolinera. Cargó a la niña 2 minutos para la foto. Dijo que tenía que salir a cerrar algo urgente del trabajo. Se fue. Me quedé 5 días en el centro de nacimiento porque tuve un pequeño desgarro y mis compañeras quisieron cuidarme. 5 días en los que Renato me contestó 3 mensajes de 12. 5 días en los que yo, envuelta en la felicidad de tener a Emilia, no quise darle importancia. Está estresado con una venta grande, me dije. Todos los hombres se asustan con un bebé. El 5.º día me dieron de alta. Le marqué a Renato para que pasara por nosotras. No contestó. Le pedí a mi comadre Rebeca, la doctora del centro, que me llevara. Y Rebeca, esto lo agradezco toda la vida, insistió en acompañarme hasta la puerta de la casa, para ayudarte con las cosas. Por eso no llegué sola. Por eso, cuando el desconocido abrió la puerta de mi casa y me habló de un poder que yo nunca di, tuve al lado a la persona correcta. Volvamos entonces al pasillo, al viento frío, a las 3 bolsas negras. Cuando el comprador cerró la puerta con el cerrojo nuevo, me quedé un segundo mirando la madera. Luego me volteé hacia Rebeca, que tenía a Emilia en brazos porque yo se la había pasado sin darme cuenta, con ese instinto de dejar libres las manos que da el susto. «Marisol», me dijo ella, muy pálida, «¿tú vendiste la casa?» «No», dije, «yo no vendí nada». Y ahí, parada en ese pasillo, marqué el número que me sabía de memoria. No era el de un abogado caro, era el de la licenciada Nadia Escárcega, una mujer a la que yo había atendido de 2 partos, 11 y 8 años atrás, y que desde entonces me mandaba una foto de sus hijos cada cumpleaños. Nadia era abogada civilista en Pachuca. Nunca le había pedido nada. Esa tarde la llamé. «Licenciada, soy Marisol, la partera. Perdón que le hable así. Estoy en un problema serio y necesito que me diga qué hacer en las próximas horas». Le conté todo en la banqueta, con Emilia dormida y Rebeca sosteniéndome del brazo. Nadia me escuchó sin interrumpir. Al final me hizo 3 preguntas que me cambiaron la tarde. «¿La escritura de la casa está a nombre de los 2? «Sí, de los 2. «¿Tú diste un poder ante notario para que él vendiera?» «Nunca. Jamás pisé una notaría para eso». «¿Firmaste algún papel en los últimos meses que no leíste?» Silencio. Me acordé del sillón, de la carpeta, de la crucecita. Firmé una hoja de un refinanciamiento del crédito. La última hoja. No leí las de arriba. Tenía 8 meses de embarazo. Nadia guardó silencio un momento. Después habló muy despacio, con la calma de quien acaba de ver algo con claridad. «Marisol, escúchame bien. Una casa en copropiedad no la puede vender uno solo de los dueños sin el consentimiento del otro. Si él vendió tu mitad, necesitó un poder tuyo. Y si tú nunca fuiste a la notaría a otorgarlo, ese poder es falso o está viciado. Puede que te hayan hecho firmar una hoja suelta y la hayan usado, o puede que alguien haya imitado tu firma. En cualquiera de los 2 casos, la venta de tu parte se puede impugnar. No firmes nada más, no entregues nada, no aceptes ningún trato hoy, y consíguete el acta de nacimiento de la bebé, tu identificación y, si puedes, el número de escritura de la casa. Nos vemos mañana temprano». Colgué. Y por primera vez en esa tarde, respiré hondo de verdad. No lloré todavía, lo tenía pendiente. Pero primero había que resolver dónde íbamos a dormir Emilia y yo esa noche. Rebeca me llevó a Real del Monte, a la casa de mis padres. Es una casa vieja de piedra y lámina roja, con un patio donde mi madre todavía tiene el comal. Cuando mi mamá me vio bajar del carro con la bebé y las 3 bolsas negras, no preguntó nada, solo abrió los brazos.
Mi papá, que ya casi no oye por los años de mina, entendió con la cara. Esa noche, mi madre me hizo un té de canela, acomodó a Emilia en la cuna de madera donde durmieron mis hermanos y me sentó en la cocina. Ahora sí, hija, me dijo. Llora lo que tengas que llorar. Aquí nadie te ve. Y lloré. Lloré por la casa, por los 6 años, por la traición, por la vergüenza de haber firmado sin leer, por mi hija que llegaba a un mundo donde su padre nos había sacado en bolsas de basura. Lloré hasta que me dolió el pecho. Mi madre me sostuvo la mano sobre la mesa, sin decir nada, como yo he sostenido la mano de tantas mujeres. Entendí, esa noche, del otro lado, lo que vale una mano que no suelta. Al día siguiente fui con Nadia, y ahí empezó a caerse la mentira de Renato, pieza por pieza. Lo primero que hicimos fue ir juntas a la notaría donde se había protocolizado la venta. Nadia pidió, como abogada mía y con mi identificación en mano, revisar el poder que supuestamente yo había otorgado. La empleada buscó en el sistema. Sí existía un poder especial para actos de dominio, con mi nombre, con mi CURP, fechado 2 meses antes del parto. ¿Puedo ver la firma?, dijo Nadia. Nos mostraron la copia, y ahí estaba, una firma que pretendía ser la mía. Se parecía. Alguien la había practicado, pero no era mía. A mí me tembló todo por dentro, pero Nadia, tranquila, sacó de una carpeta 3 documentos con mi firma verdadera, mi credencial, un poder anterior que yo sí había dado años atrás para un trámite del centro de nacimiento y la firma de mi título profesional. Las puso al lado. Cualquiera veía la diferencia. La rúbrica final, la manera de cerrar la L de Marisol, la inclinación. No coincidían. Pero lo más importante lo dijo la propia empleada de la notaría, sin que se lo pidiéramos, cuando revisó el expediente completo. «Aquí hay algo raro», murmuró. «Este poder no se otorgó en esta notaría. Viene de otra, de Tizayuca. Y la comparecencia... La señora Marisol Cadena nunca vino aquí a ratificar nada. Solo llegó el apoderado con el poder ya hecho. Tizayuca. Un municipio a 1 hora, donde yo no conocía a nadie, donde nunca en mi vida entré a una notaría». Nadia me miró. Las dos entendimos lo mismo. Renato había conseguido que en algún lado le levantaran un poder con una firma falsa y una identificación mía, quizá una copia que sacó de mi cartera, para poder vender mi mitad sin mí. Eso ya no era un divorcio feo. Eso era un delito. Nadia me explicó lo que venía. No iba a ser una llamada mágica que me devolviera la casa al día siguiente, me advirtió, y le agradecí que no me mintiera. Íbamos a hacer 2 cosas al mismo tiempo. Por lo civil, presentaríamos una demanda de nulidad de la escritura de compraventa en la parte que correspondía a mi mitad, porque se vendió con un poder que yo nunca otorgué. Por lo penal, presentaríamos una denuncia por falsificación de documentos y uso de documento falso. El comprador, si de verdad había comprado de buena fe, iba a quedar en medio de un problema que no era mío resolver. Él tendría que irse contra Renato por el dinero, porque la ley protege al dueño despojado con firma falsa antes que a quien pagó confiando en un papel falsificado. ¿Y las cuentas?, le pregunté. Nuestra cuenta de la casa. Nadia me acompañó al banco, y ahí vino el segundo golpe, aunque este ya lo esperaba. La cuenta que durante 6 años yo había alimentado, para los gastos de la casa, estaba en ceros. Renato la había vaciado 3 días antes de que yo saliera del hospital. Pero, y esto Nadia lo subrayó, era una cuenta mancomunada con firma indistinta, y él tenía derecho a disponer de ella. Eso no era delito, era una canallada, que no es lo mismo. El dinero de esa cuenta probablemente ya estaba en otra cuenta, o convertido en efectivo, o dado a Fabiola. No lo íbamos a recuperar fácil, pero quedaba registrado, y un juez de lo familiar lo tomaría en cuenta a la hora de repartir y de fijar la pensión de Emilia. Salí del banco con menos dinero del que tenía al entrar, porque pagué las primeras diligencias y con el corazón más firme. Porque ya sabía algo. Renato había cometido un error de vendedor confiado. Creyó que una mujer recién parida, sin casa y sin dinero, no iba a pelear.
Creyó que la firma falsa nunca se notaría. Creyó que yo era lo que él siempre me dijo entre líneas, una mujer sencilla que solo recibe bebés y no entiende de papeles. Pero yo llevaba 23 años leyendo consentimientos informados, historias clínicas, actas de nacimiento y certificados. Los papeles no me asustan, y una firma falsa, tarde o temprano, se cae sola. Renato, mientras tanto, no aparecía. No contestaba. Me enteré, por una amiga en común, de que se había ido con Fabiola a Puerto Escondido a descansar unos días, con el dinero de la venta y de las cuentas. Publicaban fotos en la playa. Él, que no fue capaz de cargar a su hija más de 2 minutos, brindaba frente al mar con una copa. Me dolió. No voy a mentir. Ver a mi hija de 1 semana en una cuna prestada mientras su padre brindaba en Oaxaca me dolió en un lugar que no sabía que existía. Pero yo tenía trabajo que hacer. Y tenía que resolver algo más urgente que la venganza, el dinero para vivir mientras el pleito legal seguía su curso. Los procesos son lentos, la renta, el pañal y la leche, no. Aquí es donde entra el anillo, y donde entra el anciano, y donde mi vida, sin que yo lo supiera, estaba a punto de girar por completo. 10 días después de todo, con Emilia ya un poco más grande y mis puntos casi sanados, tuve que ir a Pachuca a firmar unos documentos con Nadia y a cobrar un pago que me debían de un parto que había atendido en septiembre. Dejé a Emilia con mi madre. Tomé el camión de Real del Monte a la central de autobuses de Pachuca, esa central grande y ruidosa donde llega gente de todo el estado. Antes de eso, la noche anterior, había tomado una decisión. Abrí la cajita donde guardaba mi anillo de matrimonio y el de compromiso. Los miré un rato. Ya no significaban lo que habían significado. Y yo necesitaba dinero para los próximos meses. Así que esa mañana, antes de la cita con Nadia, entré a una joyería del centro de Pachuca y los vendí. No me dieron mucho, 8,500 pesos por los dos. El de compromiso tenía un diamante pequeño que resultó ser más pequeño de lo que Renato me había hecho creer, lo cual, a esas alturas, hasta me dio risa. Guardé los 8,500 pesos en el bolsillo interior de mi bolsa. Era, literalmente, casi todo el dinero que tenía en el mundo. Terminé con Nadia al mediodía. Cobré el parto de septiembre, 3,000 pesos más, y regresé a la central de autobuses para tomar el camión de vuelta a Real del Monte, con mi hija esperándome y mi vida entera cabiendo en una bolsa. Fue en la central donde lo vi. Un hombre mayor, de unos 80 años, bien vestido, con un saco de buena tela pero arrugado, sentado solo en una banca junto al andén, sudando frío. Tenía la mano en el pecho. La gente pasaba de largo, con sus maletas, con sus prisas. Nadie se detenía. Yo me detuve, no por buena, sino por oficio. Mi cuerpo lleva 23 años deteniéndose cuando otro cuerpo está en apuros. Es más fuerte que yo. Me acerqué. Me hinqué frente a él. Señor, ¿se siente mal? Soy enfermera. ¿Me permite ayudarlo? Levantó la cara. Estaba gris, los labios morados. Le costaba respirar. Se me durmió el brazo, dijo con esfuerzo. Y el pecho. No perdí tiempo. Le tomé el pulso, rápido, irregular, la piel fría y húmeda. Yo he visto muchas cosas en 23 años, y aunque los infartos no son mi especialidad, sé reconocer uno. Le aflojé la corbata, lo recosté un poco contra el respaldo para que no se fuera de bruces, y le hablé con firmeza y calma, esa voz que uso en los partos difíciles. Míreme a los ojos. Respire conmigo, despacio. No se me duerma. Voy a pedir una ambulancia y no me voy a mover de aquí. Con una mano marqué al 911 y di la ubicación exacta, el andén, la referencia. Con la otra le sostuve la muñeca, contándole el pulso, hablándole todo el tiempo. Le pregunté su nombre para mantenerlo consciente. Fernando, dijo. Fernando Arriaga. Muy bien, don Fernando. Yo soy Marisol. Usted y yo nos vamos a quedar platicando hasta que llegue la ambulancia, ¿me oye? Cuénteme, ¿a dónde iba? Y así, hablándole, sosteniéndolo,
Revisándole el color de los labios, pasaron los 12 minutos más largos hasta que llegaron los paramédicos. Cuando llegaron, les di el reporte como se lo daría a un colega. Hombre de unos 80 años, dolor precordial, brazo izquierdo dormido, diaforético, pulso irregular. Inició hace aproximadamente 15 minutos, consciente todo el tiempo. Los paramédicos me miraron, entendieron que yo sabía de lo que hablaba y trabajaron rápido. Antes de subirlo a la ambulancia, don Fernando me agarró la mano con una fuerza que no parecía tener. «No traigo a nadie conmigo», dijo angustiado. «Vine solo. Mi chofer se quedó en el carro y no sé dónde. No quiero estar solo». Y ahí tomé la segunda decisión de mi vida que no sabía que era importante. Miré el reloj. Pensé en Emilia esperándome. Le marqué a mi madre para avisarle que llegaría tarde. Y me subí a la ambulancia con don Fernando Arriaga, un desconocido, porque nadie debería entrar solo a un hospital con un infarto. En urgencias del hospital me quedé afuera mientras lo estabilizaban. No lo dejé hasta que una doctora salió y me dijo que estaba fuera de peligro, que había sido un infarto. Sí, pero que la atención rápida le había salvado el músculo del corazón. Que alguien lo detuviera a tiempo hizo toda la diferencia, dijo. Yo asentí. Era mi frase, la que llevo diciendo toda la vida. Detener a tiempo lo hace todo. Cuando por fin me dejaron verlo un momento, don Fernando estaba con oxígeno, más rosado, más él. Me buscó con la mirada. ¿Cómo te llamas? Dime bien tu nombre. Marisol Cadena. ¿Y a qué te dedicas, Marisol Cadena, que sabes tanto? Soy partera, don Fernando. Recibo bebés. Descanse. Ya me tengo que ir. Mi hija me espera. Le dejé mi número con la enfermera del turno por si necesitaba algo, no por interés, sino por costumbre. Y me fui. Tomé el último camión a Real del Monte. Cargué a Emilia, le di de comer, y me dormí abrazada a ella, sin saber que ese día, en una banca de la central de autobuses, sin proponérmelo, había cambiado el rumbo entero de mi vida. Antes de seguir, tengo que decir algo, porque sé lo que están pensando. No ayudé a don Fernando esperando nada. No sabía quién era. Para mí era un anciano gris a punto de irse en una banca. Y me gasté mi tiempo, mi tarde y la mitad de mis fuerzas en un desconocido cuando yo misma no tenía casa. Esa noche, contando mis 8.500 pesos del anillo más los 3.000 del parto, pensé, con culpa, que quizá había sido imprudente perdiendo el día. 11.500 pesos y una bebé. Eso era yo esa noche. No había ninguna limusina en el horizonte, solo una mujer cansada haciendo cuentas. Pasaron 2 semanas. En esas 2 semanas, 3 cosas ocurrieron. La primera, Nadia presentó formalmente la demanda de nulidad y la denuncia penal. El notario de Tizayuca, que había levantado el poder falso, al ser notificado, se puso nervioso y colaboró rápido. Resultó que Renato había llegado con una identificación mía, la copia que efectivamente había sacado de mi cartera, y con su esposa, una mujer que se hizo pasar por mí, una mujer más joven, Fabiola. La empleada del notario recordaba vagamente a una señora que casi no habló y firmó rápido. La suplantación quedó documentada. Eso agravaba todo para ellos. La segunda, el comprador de la casa, aquel hombre de las llaves nuevas, al recibir la notificación de la demanda, entendió que lo habían estafado. Me buscó, ya sin la prepotencia del primer día, casi rogando. Me dijo que él había pagado 1.100.000 pesos por la casa, que había pedido un crédito, que tenía a su familia metida ahí. Le dije, con la verdad, que yo lo sentía mucho, que yo también era una víctima, y que su problema era con Renato, no conmigo. Nadia manejó todo. El hombre terminó sumándose contra Renato para intentar recuperar su dinero. Renato, de golpe, tenía 2 frentes, el mío y el del comprador. La tercera cosa fue la limusina. Era una mañana de martes. Yo estaba en el patio de la casa de mis padres, tendiendo pañales de tela en el cordel, con Emilia en su Moisés a la sombra. Mi madre molía algo en el metate. Y de pronto, por la calle empedrada y angosta de Real del Monte,
donde apenas caben los carros, entró despacio, incongruente, imposible, un automóvil negro, largo, brillante, una limusina, en un pueblo minero de casas de lámina. Los vecinos salieron a las puertas. Los niños la siguieron corriendo. Mi madre soltó el metate. La limusina se detuvo justo frente a nuestra casa. Yo me quedé con un pañal a medio tender, el corazón golpeando, sin entender nada. Bajó un chofer de traje, dio la vuelta y abrió la puerta trasera. Bajó don Fernando Arriaga. De pie, con bastón, más flaco, pero vivo, elegante, con un saco impecable esta vez. Me buscó con la mirada por encima de la barda de piedra. Me encontró entre los pañales tendidos y sonrió. «Buenos días, Marisol Cadena», dijo. «Me costó encontrarte. En la central nadie sabía tu apellido completo, solo que eras una partera que se subió a la ambulancia con un viejo. Tuve que mover cielo y tierra. Yo no podía hablar. Mi madre se acercó, limpiándose las manos en el delantal, mirando a ese señor y a esa limusina como quien mira una aparición. «Don Fernando», alcancé a decir, «¿está usted bien?» «Estoy vivo», dijo él, «y estoy vivo por ti». Los médicos me lo dijeron con esas palabras. Si esa señora no me detiene y no llama tan rápido, no la cuento. Llevo 2 semanas pensando en eso. Un hombre a mi edad no puede dejar una deuda así sin pagar. Me invitó a sentarme con él. Mi madre trajo café y pastes, orgullosa y nerviosa. Y ahí, en el patio de piedra de Real del Monte, con Emilia dormida en el Moisés, don Fernando Arriaga me contó quién era. Resultó que don Fernando había fundado, 40 años atrás, una red de clínicas y hospitales privados que se extendía por Hidalgo, Puebla y parte del Estado de México. Empezó con un consultorio en Pachuca y lo convirtió en un grupo hospitalario grande. Ya estaba retirado, le había dejado la operación a directivos, pero seguía siendo el dueño principal y el presidente del consejo. Ese día, en la central venía de visitar la tumba de su esposa en un pueblo cercano. Por eso viajaba discreto, casi solo, cuando lo agarró el infarto. «Toda mi vida», me dijo, «construí hospitales, y toda mi vida me quejé de que nos faltaba lo que tú tienes. Máquinas tengo muchas, doctores buenos también. Pero gente que se hinque frente a un desconocido en una banca y le sostenga la mano y le hable como si importara, de esa gente hay poca. Yo tengo un proyecto atorado desde hace 3 años. Quiero abrir un centro de nacimiento humanizado, de partería, dentro de mi grupo, aquí en Pachuca. Un lugar donde los bebés nazcan bien acompañados, con parteras de verdad, no una línea de producción. Nunca encontré a la persona para dirigirlo. Buscaba una administradora. Estaba equivocado. Necesitaba una partera que supiera mandar. Te necesitaba a ti, y el destino me mandó un infarto para encontrarte. Yo me quedé muda. Mi madre se tapó la boca con el delantal. Don Fernando me ofreció, ahí mismo, dirigir el nuevo centro de nacimiento de su grupo hospitalario, con sueldo de directora, con contrato, con la libertad de armar mi propio equipo, de traer a mis compañeras, a Rebeca, de diseñar el lugar como yo sabía que debía ser. Y aquí quiero ser muy clara, porque no fue magia ni suerte del cielo. Don Fernando no me regaló una casa ni un cheque enorme para taparme la boca. Me ofreció un trabajo que yo podía hacer porque llevaba 23 años haciéndolo. Lo que él vio no fue a una pobre mujer a la que rescatar. Vio a una profesional a la que había subestimado el mundo entero, empezando por mi propio esposo. Mi recompensa no fue caída del cielo, fue exactamente del tamaño de mi oficio. Lo que Renato despreció durante 6 años, tú solo recibes bebés. Fue justo lo que un hombre que había construido hospitales toda su vida reconoció como lo más valioso. Le pedí a don Fernando 2 días para pensarlo, no por dudar, sino porque una decisión así se toma con la cabeza fría. Él sonrió, entendió, y me dijo que una mujer que se toma 2 días para pensar es justo la que él quiere dirigiendo su centro. La limusina se fue por la calle empedrada, seguida por los niños, y en Real del Monte se habló de eso durante meses.
Acepté, claro. Pero la historia no termina en el sí. Termina en cómo se cerró todo lo demás, y en el día en que Renato, sin saberlo, entró al lugar que yo dirigía. Los meses siguientes fueron de trabajo y de tribunales al mismo tiempo. De día levantaba el centro de nacimiento con don Fernando y su gente. De noche y en las audiencias, Nadia y yo cerrábamos el pleito con Renato. Por lo civil, el juez determinó que la venta de mi mitad de la casa era nula, porque se hizo con un poder falso. La casa completa no pudo entregarse limpia al comprador. Se armó un enredo legal que terminó, meses después, en un acuerdo. La casa se vendió de nuevo, esta vez de verdad y con mi consentimiento, y del dinero se le devolvió al comprador de buena fe la parte que Nadia logró rescatar. Se saldó el crédito, y a mí me correspondió mi mitad del valor real. No fue una fortuna, fue lo justo, mi parte de una casa modesta. Pero era mío, entero, sin mentiras. Por lo penal, la denuncia por falsificación y uso de documento falso siguió su curso contra Renato y contra Fabiola por la suplantación. No hubo un arresto de película, ni esposas en una fiesta. Hubo lo que hay en la vida real: una carpeta de investigación, citatorios, un proceso lento. Renato tuvo que contratar abogado, gastar en su defensa el dinero que había robado y vivir con una denuncia penal encima. Fabiola, cuando entendió que la suplantación la metía a ella también en el problema, lo dejó. Se fue. El amor que se construye robándole la casa a una mujer recién parida no aguanta el primer citatorio del Ministerio Público. Renato terminó, meses después, sin la amante, con una parte del dinero gastado en abogados, debiéndole al comprador, con un proceso penal abierto, y pagando, por orden del juez de lo familiar, una pensión para Emilia. No fui yo quien lo destruyó. Se destruyó él solo, con su propia confianza de que yo nunca iba a pelear. Yo no busqué su ruina. Busqué mi mitad, la seguridad de mi hija, y que un documento falso no borrara mi nombre. Lo demás fue consecuencia de sus propios actos. El centro de nacimiento abrió en marzo. Lo llamé Casa Emilia, por mi hija y por mi abuela, que se llamaban igual. Es un lugar hermoso, de muros cálidos y luz suave, donde las mujeres paren acompañadas, sin prisa, sin maltrato. Traje a Rebeca, traje a 2 de mis antiguas compañeras, armé el equipo que siempre soñé. El día de la inauguración, don Fernando cortó el listón conmigo, apoyado en su bastón, y me dijo al oído: el mejor negocio de mi vida fue infartarme frente a la partera correcta. Nos reímos los dos. Y aquí viene lo único que se pareció a una escena de esas que la gente espera. Casa Emilia, como parte del grupo hospitalario, atraía visitas, proveedores, gente que quería vender servicios, hasta agentes inmobiliarios que buscaban colocarle al grupo terrenos para futuras clínicas. Un día de mayo, ya con el centro funcionando, mi asistente me avisó que había un agente de una inmobiliaria en la recepción, insistiendo en ver al director general del grupo o a quien decidiera compras de inmuebles, con una cartera de terrenos. Bajé yo, porque ese día me tocaba atender esos temas. Era Renato. Traía su traje de vendedor, su carpeta, su labialista. Cuando me vio bajar por la escalera, con mi bata blanca, con el gafete que decía Marisol Cadena Loya, directora, Casa Emilia, se le apagó la sonrisa despacio, como una vela a la que le falta el aire. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Marisol, dijo por fin con la voz rara. ¿Tú diriges esto? Buenas tardes, dije. Sí, yo dirijo esto. ¿En qué le puedo ayudar? Vi pasar por su cara todo lo que 8 meses de mentiras habían construido. La confusión. El cálculo de vendedor tratando de entender cuánto valía el lugar donde estaba parado. Y luego, más lento, la comprensión de que la mujer a la que sacó en bolsas de basura, la que solo recibía bebés, ahora dirigía un centro dentro del grupo hospitalario más grande de la región. Que yo, sin él, sin su casa, sin su dinero robado, estaba mejor que nunca, y que él, con todo lo que robó, había terminado con una denuncia y sin nada.
No le grité, no lo humillé, no llamé a seguridad para sacarlo, aunque pude. Le dije, con la calma de siempre, la única verdad que me quedaba por decirle. Casa Emilia no le va a comprar terrenos, Renato, y creo que tú y yo ya no tenemos nada que tratar que no pase por los abogados. Emilia está bien, por si te interesa. Está sana. Tiene 8 meses. Es igualita a mi abuela. Se le llenaron los ojos. No sé si de arrepentimiento o de rabia o de las dos cosas. Recogió su carpeta y se fue. Lo vi cruzar la puerta de vidrio de Casa Emilia y perderse en la calle, con su traje y su carpeta y su vida hecha pedazos por su propia mano. No sentí triunfo. Sentí más bien una paz rara. La paz de saber que ya no me podía hacer nada. Que el hombre que me sacó de mi casa 5 días después de parir ya no tenía ningún poder sobre mí. Volví a subir la escalera, entré a una sala de parto donde una muchacha de 20 años estaba pujando. Le tomé la mano, bajé la voz y le dije lo que le digo a todas: respira conmigo, ya casi, lo estás haciendo perfecto. Y a los pocos minutos, otro bebé pasó de azul a rosado en mis manos. Ese fue mi verdadero triunfo. Ese, y no la escena de la escalera. Hoy vivo en Pachuca, en un departamento pequeño que renté con mi sueldo, cerca de Casa Emilia, para poder ir caminando. Emilia va a cumplir 2 años. Habla, corre, dice mamá y dice abú, porque mi madre se pasa media semana con nosotras. Los fines de semana subimos a Real del Monte, comemos pastes y mi papá, que casi no oye, carga a su nieta por el patio de piedra como si cargara oro. Con mi mitad del dinero de la casa no compré nada lujoso. Guardé casi todo para Emilia y aparté una parte para meterla a Casa Emilia como una pequeña participación, porque don Fernando me lo ofreció y porque yo quería ser dueña de una parte del lugar que dirijo, no por dinero, sino por dignidad. Trabajé toda mi vida cuidándolo de otros. Ahora cuido algo mío. Fui a terapia. Lo digo sin pena. Durante meses me costó entender cómo no vi las grietas, cómo firmé sin leer, cómo confié tanto. La terapeuta me ayudó a dejar de castigarme. Me enseñó que confiar no fue mi error. El error fue de quien traicionó la confianza. Que yo no me equivoqué por amar. Que la vergüenza no era mía, era de él. A don Fernando lo veo seguido. Se recuperó bien. Viene a Casa Emilia a sentarse en la sala de espera a oír los primeros llantos, dice, porque a su edad esos son los ruidos que le gustan. Le decimos, de cariño, el abuelo de la casa. Emilia le dice, don Nando, y él se derrite. La vida, a veces, te quita una familia por un lado y te acomoda otra por donde no la esperabas. Renato sigue con su proceso. No lo persigo. No le deseo mal. Solo le deseo lejos. Cumple con la pensión de Emilia porque un juez se lo ordenó, no porque le nazca, y con eso me basta. No le pido corazón a quien no lo tiene. Le pido lo que la ley me da para mi hija, y punto. Muchas noches, cuando dejo a Emilia dormida y me siento un rato en la ventana, pienso en aquella tarde en el pasillo del fraccionamiento, frente a las 3 bolsas negras. Y pienso en la mujer que era yo ese día, recién parida, sin casa, con la firma falsa de mi nombre en un papel de una notaría de Tizayuca, con 11,500 pesos y una bebé. Y pienso que si esa mujer se hubiera derrumbado en el piso, o hubiera aceptado el primer trato injusto, o hubiera dejado que la vergüenza la callara, nada de esto existiría. Casa Emilia no existiría. Mi paz no existiría. Todo cambió no porque tuviera dinero escondido, ni una herencia secreta, ni un pariente rico. Cambió porque no solté, porque marqué el número correcto, porque, aún sin casa, me hinqué frente a un desconocido en una banca, porque llevaba toda la vida haciendo bien un trabajo que otros despreciaban, y ese trabajo, al final, fue lo que me sostuvo. Aprendí varias cosas en todo esto, y las quiero dejar aquí por si a alguien le sirven. Aprendí que firmar sin leer es el permiso que le damos a quien nos quiere ver la cara. Que no importa cuánto ames a alguien, lee lo que firmas, lee cada hoja. Ese solo hábito me habría ahorrado meses de pleito.
aprendí que la calma no es debilidad, que el que baja la voz cuando todo sube es el que termina controlando la habitación. No grité en ese pasillo, y esa calma me dejó pensar, marcar, actuar. La rabia se siente en privado, en público se piensa. Aprendí que el trabajo invisible sí tiene valor, aunque tarde en reconocerse. Durante años me dijeron que yo solo recibía bebés. Ese solo fue lo que me salvó la vida y la dignidad. Nunca dejes que nadie le ponga un solo a lo que tú haces con el alma. Y aprendí que la bondad no se da esperando recompensa, pero que a veces vuelve por caminos que uno jamás imaginaría. Yo me hinqué frente a don Fernando sin saber quién era, cuando yo misma no tenía nada. No lo hice por interés. Y sin embargo, esa mano tendida a un desconocido me devolvió una vida entera. No siempre pasa así. Pero uno no ayuda para que pase. Uno ayuda porque no sabe hacer otra cosa. Y con eso basta para poder dormir. Hoy, cuando pongo a Emilia en su cuna, una cuna que sí es nuestra, en un cuarto que sí es nuestro, y la miro dormir, sé que ella no va a crecer viendo a su madre agachar la cabeza. Va a crecer viendo a una mujer que perdió su casa un octubre frío y que, 2 años después, dirige el lugar donde nacen los bebés de media ciudad. Esa es la herencia que le dejo. No una casa, una manera de estar parada en el mundo. Y si algo de todo esto te resonó, si alguna vez te sacaron de tu propia vida en bolsas negras, si te dijeron que lo que haces no es nada, si estás en el piso de un pasillo sin saber cómo levantarte, quiero que sepas una cosa. No siempre llega una limusina, pero siempre, siempre puedes marcar el número correcto, no soltar y seguir haciendo bien lo tuyo. Lo demás, muchas veces, llega por donde menos lo esperas. Cuéntame en los comentarios si tú también te levantaste de un golpe que parecía el final, o si alguna vez una pequeña bondad te cambió la vida. Y si estas historias te acompañan, quédate. Aquí seguimos contando las de las mujeres que nadie vio venir.